Un coágulo sanguíneo. Es un trombo que se desprende de su lugar de origen. Puede ser. Sí, es un fragmento de trombo que está, se deja de esto circular. Dependiendo Una de masa. lo dice. Ahí le gustó. Una masa. Una masa. Perdón. Una masa que puede ser sólida, líquida Gaseosa. o gaseosa. Que se desprende de su lugar de origen hacia otro distante por la vía sanguínea, ¿no es cierto? Donde obstruye. Eso es. Ahora, dentro de los émbolos sólidos tenemos la tromboembolia. O sea, un émbolo original en un trombo. Tromboembolia, ¿cierto? ¿Qué otra embolia sólida conoces? La efisema. Efisema. Enfisema. Ajá. Embolia grasa. Embolia grasa. ¿Cómo se elimina la embolia grasa? No, galletita. Cuando se rompe un hueso grande. Generalmente grande. ¿Cómo así? Pues se rompe un hueso grande y tú le entiendes cómo se originó una embolia grasa, se rompe un hueso grande. Eso que dele galleta. A ti ni galleta. El paquete entero. No le nada. ¿Cómo es la grasa? A ver, explícanos. Cuando se desprende, se salen los lípidos contenidos en la médula que viajan y se quedan atrapados en la placa. Que se quedan atrapados y es ahí donde en el émbolo podemos ver gotitas de grasa. Gotitas de grasa. El Robis tiene fotos de Tom Embolia. Eso se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera creo que fue. Los soldados regresaban heridos, ¿no?, del campo de batalla, traumatizados, como dicen, con fracturas de huesos largos, con hemorragias, pero gente joven. Generalmente los soldados gente joven. Y en los hospitales los médicos trataban sus fracturas, los inmovilizaban, etc. Reemplazaban la sangre perdida, pero al poco tiempo comenzaban a convulsionar y se morían. Entonces al comienzo los médicos se quedaron, pero ¿qué pasa? Si estos son muchachos, son jóvenes, no es una persona de edad que puedes pensar que tenía otra patología de base. Si le hemos corregido la hemorragia, ya estaban bien, su fractura inmovilizada. Ahí entra la necropsia. Las necropsias han jugado un papel, no sé si les he comentado, muy importante en la medicina, en la evolución de la medicina. Creo que les hablé de esa película del médico, ¿no? ¿Ya la han visto todos? Sí. Buenas, ¿no? Buenas. Comenzaron a hacer autopsia. Con el COVID, ¿qué pasó? Estábamos totalmente ignorantes por la culpa de, ¿cómo se llama? De la ONU, ¿no? ¿De la ONU era? De la OMS. La OMS prohibió las necropsias. Ignorantemente, pues. No sabían, dijeron, no, que no eran necropsias, que se van a morir los médicos. Los italianos, más hábiles, más inteligentes, es como, ¿cómo se llama? Como la rabia. Como dicen, muerto el perro, muerto la rabia. Entonces tú puedes hacer necropsia de un paciente que murió por rabia, no te va a contagiar la rabia, salvo que te muerde el paciente, ¿no? Y es difícil pues, que un cadáver te muerda, ¿no? Entonces, con el COVID lo mismo. Los virus es por vía aérea. Un muerto no te estornuda, no te habla, ni siquiera te habla. Los italianos hicieron y comenzaron a descubrir todas las alteraciones que se sabe ahora del COVID. De igual manera, entonces comenzamos a hacer necropsia a otros pacientes y encontraron lo que dice él. Que al fracturarse los huesos largos, queda expuesto el tejido medular, la médula ósea, que tiene hueso y tiene tejido hematopoyético. Encontraron en los pulmones embolias de ese tejido medular. Inclusive con tejido mieloide,
grasa y tejido miliar. Ambos pulmones sembrados de todo, e inclusive en algunos a nivel cerebral. O sea, descubrieron que esa era la causa. Por eso, por ejemplo, si hay una catástrofe que hubiera, ¿no? un terremoto, etc. Si ustedes van a ayudar, qué sé yo, como médicos o como estudiantes de medicina, a veces cuando es muy grande la catástrofe llaman pues, a los estudiantes de medicina. Pero tú vas a hacer más catástrofe que el terremoto. A matar más gente que el terremoto. Hermano, no te vas a acordar de mí. Este doctor, encuentras a un paciente, por ejemplo, que está pidiendo auxilio, le ha caído una pared en el miembro inferior. Si vas y yo me voy a sacar esto, sacas, tiene una fractura afractuosa, o sea, así, con minutas, o sea, ¿no? Le sacas eso, pones en la ambulancia, lo mandas y en el camino de convulsión y se muere. ¿Quién tuvo la culpa? Tú, pues. Vamos a presentar en clase. No matarte. Entonces, ¿qué harías? Ya, eso para ver si usas el cerebro. Firmar certificado de muerte. ¿Ah? ¿Qué harías? Firmo ¿Firmo qué? certificado de muerte. ¿Sí? Muerte, si está vivo, ¿y cómo lo vas a firmar Allá. no muerte? Está vivo. Está ahí. De todas maneras tienes que trasladarlo a un hospital. Eso, pero no puedes sacarle así, decir simplemente pierda lo que le haya caído, porque va a ser embolia de grasa. ¿Qué haces? ¿Qué hacen ustedes, chicos? Hago presión. Complicado. ¿Lloras? Fue el torniquete temporal hasta que lo deriven, para que no suba por las extremidades. ¿Qué haces? O sea, un torniquete básico. Claro, O sea, lógico. para que no suba. Haz un torniquete para evitar que la sangre circule. Muy bien, excelente. ¿Ves? Bueno. ¿Y la embolia líquida cómo es? A ver, ustedes, la embolia líquida cómo sucede? ¿Qué casos se ve embolia líquida? Todo eso está en lógica. ¿Cómo se ve? No, toca la lógica. Ustedes, señoritas, embolia líquida, ¿cómo sucede? Le diré al doctor Palomino, mi grupo de práctica petrólea, ojalá todos directamente. Embolia del líquido amniótico. El mecanismo es parecido. Partos muy laboriosos, o desprendimiento de placenta, etc. Donde hay un parto normal. Sucede lo mismo. Se abren apenas pulmones abiertas y puede ingresar un líquido amniótico. Y sucede. No es muy frecuente, pero sucede. Muchas mujeres jóvenes, desde luego, tienen su grito. Posparto, a las horas comienza a convulsionar así. Bueno. ¿Y qué se encuentra en los pulmones? Células escamosas. ¿Puede ser? Este joven sin errores, ¿no? Este joven sin errores, el único responsable de todo este grupo. El único. Cámara que no se llama. ¿Al sur? No se ve. Entonces, ¿qué se ve? Escamas. Escamas de la piel del niño. ¿Por qué? ¿Por qué se ven las escamas? Porque en el líquido amniótico se descama la piel del bebé mientras está en la cavidad amniótica. El líquido amniótico normalmente tiene escamas epidémicas. El bien viscoso, el cerito que tiene en la cabeza, ¿qué se ve? Eso hace el diagnóstico. Muy bien. Pero ¿cuál es la
la otra tromboembolia más importante, no es más importante, que tiene trascendencia también y que mata a mucha gente. La tromboembolia pulmonar. ¿Qué puede ocasionar la tromboembolia pulmonar? Desde una muerte súbita hasta ser asintomática. Porque los émbolos pueden ser tan pequeños que llegan a los pulmones, pero no le da ningún síntoma. Como hay infartos que tampoco nunca dan sintomatología. Yo debo de haber tenido un pequeño infarto, pero el otro día me hicieron un electrocardiograma y tengo uno de los haces de física bloqueado. Ahora, ya lo hay que morirse. Sano no me voy a morir. Bueno. Entonces la tromboembolia pulmonar es una causa también importante de muerte súbita. ¿Cuándo es muerte súbita? ¿Cómo sucede la muerte súbita por tromboembolia pulmonar? De manera un infarto pulmonar. No. ¿Cuándo crees que puede suceder una muerte súbita? El paciente cae fulminado ante una tromboembolia pulmonar. ¿Cómo se llama el Por otro lado, puede haber otro motivo que había tromboembolia asintomática. En las venas pulmonares. Entonces, para que mueran, que tape más del 70 al 80% de la circulación pulmonar. Por ejemplo, que tape una de las ramas de la arteria pulmonar principal, la derecha o la izquierda, y otro tanto de uno de los pulmones. Están las dos, ¿no? Con las dos pueden inmediatamente. Tapando las dos arterias pulmonares, ¿qué pasa? Se queda sin de irrigación del pulmón. No, Pero la irrigación al pulmón no lo mata. porque también tiene las arterias bronquiales. ¿Ah? Muere de insuficiencia cardíaca derecha aguda, factor pulmonar agudo. Lógico, si el corazón derecho quiere bombear sangre, si le han tapado totalmente la vía, se para el paro cardiorrespiratorio. Muy bien. ¿Qué otras alteraciones produce la embolia? Si son embolos más pequeños, puede producir lo que dijo el infarto. Infarto hemorrágico, ¿no es cierto? ¿Cuándo es un infarto hemorrágico? ¿Qué condiciones tiene que haber? ¿Qué condiciones tiene que haber para que haya un infarto hemorrágico o para que sea hemorrágico? ¿No? Que sea hemorrágico. Infarto hemorrágico rojo, para diferenciarlo del infarto anémico, porque unos son anémicos o blancos y porque otros son rojos o hemorrágicos. ¿No? ¿Por qué? Porque es de un blanco, dice un infarto, y yo tengo un negro. Los hemorrágicos son en órganos de doble circulación y blandos, tejidos blancos, órganos blancos, pulmón por ejemplo, ¿no? Sí. En cambio el infarto blanco es en órganos compactos y que tienen una arteria terminal. Entonces, una la que sigue esa zona. Se bloquea eso, no llega sangre de ningún sitio. En el pulmón no. Se bloquea la arteria pulmonar, ramas que estamos hablando, y está lo que dijo en la arteria bronquial, que le hace llegar sangre, pero no es suficiente para que persista con vida las células, ¿no? Sino simplemente para darle el color rojito. Muy bien. Y la embolia periférica, ¿cómo es la embolia periférica? ¿Dónde está su origen? La embolia periférica. Esta señorita no me da ni 5 de morir.
¿No? ¿Estás escuchando? ¿Dónde se origina el mola periferia? Cuando va a bloquear, cuando es a los extremos, pues, de ¿Perdón? cuando va a bloquear, eso lo bloquea las circunstancias donde se encuentran en los extremos de los miembros. ¿Dónde se origina entonces? La periférica es lo que dice ella. Cuando el óvulo viaja desde la parte central a la periferia, o sea, las arterias. ¿De dónde está su origen? Corazón. Corazón, sí, está. Tromboembolia periférica, el origen está en el corazón. Y en el corazón se forma trombosis post-infarto. O sea, una de las complicaciones de infarto de corazón, que no muere el paciente, es que haga un trombo intracardiaco. Y que eso puede dar embolia a las carótidas. Y si llega a las carótidas, llega al cerebro. Y da un infarto cerebral. Es importante también. Muy bien. Vean, el doctor, ¿qué dice de embolia? A ver esto, ¿qué vaso es este? ¿Ah? Ven. Una vena. Esta pieza, ¿qué vaso es este? Díganme, por favor. Primero puede ser Una vez. ¿Por qué? Por la falda. Primero que tiene pared delgada y tiene válvulas, ¿cierto? Válvulas que evitan el retorno venoso. Entonces, en las venas, los trombos se forman por qué mecanismo. Tiene que ver con eso. Flujo sanguíneo. Con el flujo sanguíneo. Ahora eso va a venir el examen. Todo lo que se ha dicho, lo que se ha dicho para mí no tiene cosa. Los que no saben esto, no saben esto, no saben esto, no saben esto, no saben esto. Usted por lo menos es capaz de hacer primeramente el examen. Y yo voy a ver esto, no saben. El examen se basa en eso. Muy bien, entonces se desprende un fragmento y viaja ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va? Un poco. A la aurícula derecha. Esa tres, tú cállate. Esa tres, ¿hacia dónde vas? ¿Ah? ¿Hacia los pulmones? Fría corazón. Ahora entiendo por qué te cae. La tromboembolia pulmonar se origina en trombos originarios torres. En las venas de miembros inferiores, por encima del hueco complice. Complica que no hay vida. Ahí se origina el trombo. Y acá los objetos de un color dicen viajando. Ahora vamos a ver. Este es un trombo, este es un miembro.
que puede ser la causa de la muerte, o puede ser simplemente un cuadro post-mortem. ¿Qué quiere decir post-mortem? Que se ha formado después de la muerte. Entonces no tiene que ver nada con la patología de ese paciente. ¿Cómo la diferencia? El patólogo tiene que diferenciar si abriendo la arteria es una arteria pulmonar. ¿Es así la causa de muerte? ¿O no? Pues no, o generalmente se forma un buen número de cadáveres, se forman trombos en la cavidad ventricular, en la auricular, en la pulmonar, se forman coágulos. Pero es post-mortem, no tiene ninguna razón patológica. ¿Cómo diferencia? Por las líneas de sangre. ¿Saben lo que son las líneas de sangre? ¿Saben cómo se forma un trombo? ¿Cuáles son las características de un trombo arterial y de un trombo venoso? ¿Cuáles son las diferencias? No pensando, no sé algo que funciona. Cuando se forma un trombo, este va creciendo. La evolución del trombo, o sea, ¿qué sucede con un trombo? A eso me refiero cuando hablo de evolución del trombo. ¿Cómo se ha formado el trombo? ¿Qué pasa con esto? Una de las posibilidades es que siga creciendo. La otra que se desprende un fragmento y al tiempo. La otra es que se organice. El organismo lo detecta como algo necrótico y lo fibrosa, o cierra el vaso, o se recanaliza. Lo ideal es que el mecanismo fibrinolítico deshaga el trombo, es bien raro. Actúa, trata de pisar el trombo, pero no es muy efectivo. Hay que participar en el equipo usando ya para pisar el trombo. Entonces, cuando crece el trombo, crece por la posición en glóbulos rojos, plasma de glóbulos blancos, glóbulos rojos, se va como capas de cebollas y se va sumando. Entonces hace líneas rojas, líneas claras. Esas son las líneas de sangre. Entonces, si yo en un trombo veo que hay parte como acá fundina y acá glóbulos rojos, digo que es un trombo trombólico. En el nervio post-mortem simplemente se separan dos partes. Entonces, glóbulos rojos para un lado y lo que es plasma para otro. Ramos lo describe como grasa de pollo, por otra parte, ahí cuando tengamos que poner la brasa, pues va a ver la grasa de pollo, así es la cosa. Muy bien. Y ahí ven el embolo. La arteria pulmonar que se ve por el sanguíneo, que ha viajado hasta esa arteria y ahí se ve. ¿Ese era el último grupo? No.
coagulación, no, ¿cómo era? Congestión pasiva. Congestión Sí. pasiva, ¿no? Congestión pasiva crónica hepática. Muy bien, muy bien. Gracias, Ana, investigar, ¿eh? ¿Qué es eso? Y ahí en el hemangioma, más o menos indicado. Este hemangioma, a diferencia del capilar, que son vasos pequeños, estos son grandes estructuras vasculares, pero que tienen una pared gruesa. Se diferencian de la malformación arteriovenosa porque son paredes gruesas con vasos regulares con espacios grandes. En cambio, en la malformación hay arterias de grande tamaño, venas de grande tamaño, de pared delgada y intermezcladas. A veces puede sacar esta si hay un trauma, si no, no tiene mayor facilidad. Salvo que esté en el cerebro, el choque del cerebro, ¿sí? Cualquier lesión a nivel cerebral es consideración. Al estar al lado de espacios grandes conteniendo sangre, de paredes gruesas, con su endotelio, parénquima hepático, órgano entonces, esto es de la lámina que tienen ustedes, Sí. paredes gruesas,